Hace escasas horas, según grabo este vídeo, aparecían estas imágenes, concretamente en Nápoles, en Italia. Personas organizadas quemando en una plaza pública las facturas de la electricidad que dicen no poder pagar. Una situación límite en un país, Italia, en el que dentro de escasos días, según grabo este vídeo, va a haber unas elecciones generales. ¿Podría los precios de la energía alterar el resultado de unas elecciones generales en un país? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Aquí, en la serenidad de la luz del amanecer, vamos a intentar explicar por qué el precio de la electricidad está especialmente en España tan increíblemente caro. De hecho, somos el país europeo grande, de los grandes países de la Unión, que tiene el mayor aumento del precio de la electricidad. Y si a ese precio de la electricidad nos retrotraemos a lo que teníamos anteriormente y quitamos ciertos factores, seríamos el país en el que más ha crecido el precio de la luz. Pero si hemos conseguido aquí poner un tope al precio del gas que sirve para generar la electricidad, si se están haciendo un montón de cosas aquí en teoría y nuestro precio medio del megavatio hora está más bajo que el del resto de los países europeos, nos dicen los medios de comunicación, ¿por qué estamos pagando la luz tan cara? ¿Por qué, según Europa, según Eurostat, la propia Unión Europea, respecto al año 2021 agosto, en España ha crecido el precio de la electricidad un 60%, mientras que en Francia lo ha hecho un 6,6%, o en Alemania un 16,6%, o incluso también, ¿cómo es posible que si compartimos el mercado eléctrico con Portugal, en Portugal la electricidad haya crecido un 32% y en España un 60%? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en este vídeo e igualmente también de qué es lo que va a pasar en los próximos meses, porque esto, desgraciadamente, y si nadie lo evita, va a empeorar. Bueno, y como se prevé que vaya a empeorar, entre otras cosas, lo que ha hecho el gobierno español es directamente bajar el IVA, cosa que vamos a ver en las próximas facturas y que seguramente se va a ampliar enormemente. ¿Por qué va a subir la factura o por qué puede al menos mantenerse tan alta en los próximos meses? Te lo voy a hablar a continuación, pero lo más importante y fundamental es qué está pasando para que en España, si tenemos en teoría el precio de la materia prima, podríamos decir virtualmente de la electricidad, es decir, el precio mayorista más bajo que en Europa, estemos pagando o haya subido todavía más la electricidad que en nuestro país. Y os aseguro que hacer esto es un ejercicio verdaderamente complejo, porque evidentemente son muchos los factores, no hay una única explicación y tampoco la situación que tenemos actualmente tan excepcional explica para nada por qué tenemos unos precios de la electricidad proporcionalmente tan caros e incluso también, yendo un paso más allá, porque las clases menos favorecidas son las más perjudicadas de que los precios de la electricidad están más caros. Pero en España, con esto del tope del gas, que estamos utilizando a mansalva para generar electricidad últimamente por distintas coyunturas que tenemos actualmente, ha estado de media últimamente en torno a los 250 euros el megavatio hora, mientras que, por ejemplo, en Francia y en Alemania, otros países grandes en los que nos podemos comparar por tamaño, están pagándolo a 400 megavatios hora. Como digo, el precio mayorista, es decir, el precio de la electricidad que luego se revende a las comercializadoras que nos venden a nosotros la electricidad, está más bajo en España que en el resto de países. Así que algo está ocurriendo entre medias que no nos están explicando muy bien o que no nos estamos enterando. Y justamente de eso es de lo que vamos a hablar. Bueno, hay otro vídeo que publiqué anteriormente en el canal que se llama El disparate energético español, que te voy a recomendar al final de este vídeo porque explica qué es lo que ha pasado prácticamente desde que desapareció Franco hasta el día de hoy. Y lo que ha pasado en general con el asunto de la energía y el petróleo en España es que se ha venido utilizando como un arma política y desgraciadamente esa utilización del arma política para el rédito a corto plazo es lo que estamos pagando hoy en día en una parte, en una fracción importante del precio de la electricidad. Es algo muy parecido al asunto del petróleo, en el que la mitad del coste de las gasolinas son impuestos. Bueno, pues en España con la electricidad pasa algo muy parecido, solo que aquí en lugar de impuestos tenemos extrañas tasas que nadie sabe muy bien de dónde ha salido si no tiene un poquito de información de contexto de lo que pasó en el pasado y que encarecen artificialmente el coste de nuestra electricidad. Hasta tal punto encarecen y alteran lo que sería el precio normal de la electricidad, que en España han alterado también nuestras cabezas, y me voy a explicar. Hemos estado tan acostumbrados a tener una electricidad en muchos casos barata, pero sobre todo subvencionada por el Estado, y esto déjame que te lo explique bien, subvencionada por el Estado significa que los políticos han utilizado el precio de la electricidad para ganar votos, sosteniéndolo, manteniéndolo en unos precios inferiores a los que debería de haber tenido en el país, para contener precisamente la bolsa de la compra con la energía, la inflación, e igualmente también para que las familias, bueno, pues tuvieran
una forma de poder ahorrar un dinero, hacer que la economía en definitiva funcionara mejor. Pero claro, esto no se hace con una varita mágica, esto se hace a expensas de unas pérdidas, de unos sobrecostes que luego alguien tiene que pagar a posteriori. Y este es el primer gran factor. En primer lugar está el famoso déficit tarifario, el tarifazo podríamos decir, que son todos aquellos años en décadas anteriores en los que en el Estado se estuvo pagando, como digo, un precio de la electricidad inferior al que se debería de haber pagado, para a posteriori tener que compensar a las compañías eléctricas. Hubo un momento incluso en el que en el gobierno de Aznar y Rodrigo Rato se decidió que la electricidad no iba a subir más del IPC precisamente para que esto no afectara a la inflación en el país. Y eso provocó una enorme deuda con las eléctricas que luego estamos pagando en nuestra tarifa con un coste fijo que no debería de estar ahí, pero que está pagando aquellos polvos. Por otra parte también, las grandes primas a las compañías que invirtieron en energías renovables posteriormente con los gobiernos de Zapatero hicieron que se creara un monumental agujero igualmente que ahora mismo estamos pagando también en nuestras facturas de la luz. Se calcula aproximadamente, para que echéis unas cuentas, que el déficit tarifario que se acumuló en aquellos pocos años fue 2.500, es decir, que el precio de la electricidad estaba subvencionado por el Estado en definitiva frente a las eléctricas, a la que ahora le estamos devolviendo con intereses ese coste, mientras que las ayudas a las renovables, 7.000 millones de euros, eso solo en un pequeño margen de tiempo respecto al déficit tarifario, porque el monstruo que se creó con eso, con los distintos gobiernos, tanto de un partido como el otro, ha acabado haciendo que desde hace unos años estemos pagando eso en nuestras facturas eléctricas. Igualmente también a las ayudas a las renovables, que luego, si recordáis, se quitaron y crearon un grandísimo problema legal, puesto que los grandes grupos inversores denunciaron a nuestro país ante las autoridades internacionales y al final ha sido nuestro Estado, con nuestro dinero, con los impuestos, el que ha tenido que pagar las indemnizaciones a todos aquellos fondos de inversión que metieron la pasta aquí con una serie importantísima de desgravaciones fiscales que les daban un gran beneficio a la hora de invertir en energías renovables. Eso, además de todos los costes que estamos pagando a Red Eléctrica Española, que es una compañía que está en bolsa y en la que puedes invertir, también es un asunto muy importante y el tercero que pesa en la factura de la luz, puesto que además Red Eléctrica Española resulta que con este sobrecoste que estamos pagando para mantener nuestra red eléctrica y ampliarla, resulta que hay personas con mucho dinero que han puesto su pasta ahí y que se han hecho muy ricos o han ganado mucho dinero a costa de que nosotros estamos pagando una cuota en nuestra factura de la luz todos los meses. Y así, con toda esta fotografía, tenemos la primera parte de por qué pagamos la luz tan cara, y es directa y simplemente porque tenemos un montón de peajes acumulados del pasado que estamos pagando mes a mes en nuestras facturas y que en un mundo normal, en un mundo real, no deberían de estar ahí. Estamos pagando, sí, los peajes del pasado. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, pues ocurre simple y llanamente que las personas que menos electricidad consumen, que intentan ahorrar más, proporcionalmente están pagando la electricidad más cara. ¿Y esto cómo es? Pues es muy sencillo. Si tú gastas muy poca electricidad y tienes que pagar un montón de peajes, resulta que al final del mes, en tu factura de la luz, los peajes tienen un tamaño muy grande respecto al consumo real de electricidad, que es lo que deberías de estar pagando. Y en España, las personas que gastamos muy poco o poco, pagamos la electricidad mucho más cara que en el resto de países europeos. Y luego hay un segundo factor que está íntimamente vinculado con esto, y es que en España, como digo, nunca hemos tenido un problema especial con el precio de la electricidad, hemos vivido anestesiados y no tenemos en absoluto la cultura de informarnos de qué tarifas estamos pagando, de en qué mercado estamos pagando nuestra electricidad y en consecuencia cuáles son las distintas opciones que tenemos. Y aquí está una de las grandísimas claves. En España estamos mucho más vinculados que en otros países europeos al precio mayorista, es decir, al precio que se paga en el día, en el momento. Mientras que en el resto de países de Europa, incluido Portugal, hay mucha más tradición a informarse bien de qué es lo que estamos pagando, igual que en teoría deberíamos de informarnos cuando vamos a contratar una hipoteca, por ejemplo, y saber si es mejor tenerla a un interés de tipo fijo o un interés de tipo variable. A nosotros en España nos ha gustado mucho ir vinculados al mercado mayorista, es decir, al tipo variable, y ahora resulta que nos encontramos totalmente desprotegidos, porque por mucho que nuestro precio mayorista esté más bajo que el de la Unión Europea, los grandes países de la Unión Europea, resulta que está tan alto que pagamos mucho más, simple y llanamente porque nuestros vecinos europeos normalmente lo que tienen son contratos a largo plazo. Incluso muchas personas tienen tarifas planas en la que saben que durante un periodo de tiempo, por lo menos un año, van a estar pagando un precio de la electricidad determinado y no cualquier otro. Eso, en el plazo de un año, en un contexto en el que hay un superpico en el precio de la electricidad, protege a estas personas que siguen pagando el mismo precio que tienen firmado por contrato. Y al terminar ese contrato, efectivamente, se hace una revisión en función de cómo estén los precios en el momento en el que hay que renovar el contrato. Eso ha hecho que a los ciudadanos europeos, a muchos de los ciudadanos europeos, el sistema, entre comillas, les proteja de esta locura de precios que tenemos actualmente.
Pero todavía hay más y esto tiene miga. Como dice el refrán español, al perro flaco todos son pulgas. En España llevamos una sequía pertinaz en los últimos meses que ha quitado un montón de generación de energía hidroeléctrica. Tenemos un problema muy grande en verano porque no sopla el viento y tenemos una grandísima instalación de energía eólica y tenemos igualmente una cantidad de calor tremenda que, por cierto, hace que las placas solares no funcionen tan bien porque se recalientan. Supongo que sabréis a estas alturas que una placa solar, más allá de los 25 grados de temperatura, pierde rendimiento por el calor. Eso ha hecho que tengamos que tirar todavía más del gas para generar electricidad y más que vamos a tener que tirar, por lo que te voy a explicar a continuación, y que los precios estén tan tremendamente altos. ¿Qué es lo que han hecho algunos países europeos como Francia o qué es lo que va a hacer un país como Alemania? Pues poner un tope al precio del gas, pero ponerle el tope no al precio mayorista, sino al precio que pagan los consumidores. Y eso ha hecho que precisamente en Francia los consumidores estén pagando un sobreprecio de la luz tan tremendamente bajo respecto a lo que pagamos en España. Algo muy curioso y llamativo cuando en Francia y en Alemania tienen gravísimos problemas con la electricidad. Uno, en el país alemán, porque no tienen gas para poder mantener su industria, y en Francia con casi la mitad de todas las centrales nucleares detenidas y con una crisis sin precedentes. Es decir, que al final, efectivamente, el Estado, estados liberales, como son el alemán y el francés, están nacionalizando las pérdidas que se están generando con el sobrecoste de la electricidad para contener y proteger a los consumidores. Que si lo piensas bien y si te fijas, es exactamente lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores de España cuando no teníamos una situación de crisis, sino para ganar rédito político. Conclusión, al final los franceses y los alemanes no han inventado nada nuevo, pero lo están haciendo en un momento excepcional en el que sí merece la pena acumular pérdidas, que luego ya veremos cómo van a pagar, en el momento en el que se está disparando la inflación y está haciendo efectivamente que en España, por ejemplo, el precio de la electricidad esté más caro que nunca y también la inflación más desbocada que cualquier otro país europeo con el que nos podamos comparar. Así que, queridos amigos, aquí se nos agotó el margen, no tenemos margen para hacer mucho más con esto, o si lo hacemos sería sobre pérdidas que ya tenemos por todo lo que llevamos acumulado en el pasado frente a los vecinos franceses y alemanes. Y te decía que esto puede ir a peor. Por un lado va a haber una buena noticia, y es que en condiciones normales viene el otoño, vienen las tormentas que ya están aquí, las tempestades, vienen los vientos y la eólica va a ayudar un poco a aliviar la situación. De hecho, está ya funcionando con mucha más energía de lo que estaba haciéndolo este verano, que ha sido penoso en este aspecto. Energías renovables, energías intermitentes. Recordad el vídeo que os voy a poner también, en el que si no creamos un segundo sistema eléctrico aparejado a las renovables que acumule la energía, no va a servir de nada. ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién lo va a construir? ¿Con qué tecnologías? Lo veremos. Y en segundo lugar, lo que pasa aquí, o lo que viene, es que la buena noticia, las renovables aumentan, la mala noticia, aquí también tenemos que parar centrales nucleares, paradas técnicas que estaban previstas este otoño. En el peor momento, en España tenemos todavía un parque grande de centrales nucleares funcionando que se van a detener. Así que en esos momentos, la única energía que nos queda, prácticamente matada toda la energía técnica con carbón, es seguir quemando gas. Gas que está a precios disparatados, electricidad que va a mantenerse a un precio altísimo. Hacen falta comparadores, hace falta didáctica y hace falta también que las empresas eléctricas no se aprovechen de la ignorancia de las personas para meterles unas tarifas mucho más grandes vinculadas al mercado mayorista, sin ofrecerles una alternativa mejor que les dé más seguridad en tiempos absolutamente indeterminados donde las cosas se van por las nubes, con un poquito de estabilidad a corto plazo. Esto debería de hacerse ya. Deberíamos de ser conscientes de lo que nos jugamos económicamente analizando las tarifas y las opciones que tenemos en el mercado, y también que alguien nos asesorara bien para evitar que muchísimas personas, simple y llanamente por la inercia de que jamás han estudiado su factura de la luz, estén pagando auténticas barbaridades. Y esta es la verdad, queridos amigos, esta es la situación. Os dejo con estos dos vídeos que creo que te pueden dar más información de contexto para que sepas exactamente cómo hemos llegado a este punto. Hasta el siguiente, queridos amigos, hasta el siguiente viaje en el cascarón de nuez. Adiós.